En las tierras altas de Golán, donde el viento arrastra secretos de guerras olvidadas y el sol dibuja sombras sobre ruinas milenarias, existe una verdad que desafía todo lo que creemos saber sobre la muerte. Allí, entre los campos de lava negra y las aldeas drusos que guardan tradiciones ancestrales, un niño llegó al mundo marcado, no con las señales comunes del nacimiento, sino con cicatrices imposibles, heridas que nunca debieron existir en un cuerpo tan joven, líneas rojas grabadas en su piel como advertencias de un pasado que aún no había vivido. Mientras los primeros años de su vida transcurrían, ese niño comenzó a hablar, pero sus palabras no eran las de un infante descubriendo el mundo. Fragmentos de una existencia anterior que brotaban de su boca con la claridad de quien recuerda el ayer. Nombres de personas que nunca conoció, lugares que nunca visitó. Y lo más perturbador de todo, el rostro del hombre que lo mató. Porque ese niño no recordaba una vida cualquiera, recordaba su propia muerte, recordaba el hacha que partió su cráneo, recordaba el instante exacto en que todo se desvaneció en la oscuridad. Lo que sucedió después desafió la lógica de médicos, psicólogos y escépticos de todo el mundo. Guiado por esos recuerdos imposibles, el niño condujo a los ancianos de su pueblo hasta un valle árido y olvidado. Allí, bajo la tierra reseca, encontraron lo que ningún ser vivo debería poder encontrar: los restos de quien fue, y junto a ellos el instrumento de su muerte. Un hacha oxidada que coincidía, con precisión inquietante, con la marca de nacimiento que atravesaba su cráneo. Hay lugares en la tierra donde el tiempo parece estancarse, donde las montañas guardan secretos que la modernidad no puede tocar. Los altos del Golán son uno de esos territorios. Entre colinas volcánicas y valles que han sido testigos de innumerables conflictos, la comunidad drusa vive según tradiciones que se remontan a más de 1000 años. Para ellos, la muerte no es un final, sino una puerta que gira sobre bisagras invisibles, devolviendo las almas al mundo una y otra vez. En el año 1998, en una pequeña aldea cuyos caminos de tierra aún recordaban el paso de ejércitos antiguos, nació un niño. Su llegada al mundo debió ser motivo de celebración sin sombras, como todo nacimiento. Pero cuando las parteras limpiaron su pequeño cuerpo, el silencio invadió la habitación. Sobre su cabeza, justo en el lado derecho de su cráneo, había una marca. No era una mancha de nacimiento común, de esas que los médicos llaman nevos o hemangiomas. Era una línea roja y alargada, como si alguien hubiera trazado con precisión quirúrgica el mapa de una herida que jamás existió. Las mujeres mayores intercambiaron miradas cargadas de significado. En la tradición drusa, las marcas de nacimiento no son accidentes genéticos ni caprichos del azar. Son mensajes, señales dejadas por vidas anteriores, cicatrices que el alma arrastra consigo a través del velo de la muerte. Los drusos creen en el concepto de takammus, la transmigración del alma, un proceso en el que la esencia de una persona renace inmediatamente después de morir. Y cuando un niño llega al mundo con marcas inexplicables, especialmente en forma de líneas o hendiduras, los ancianos saben que ese pequeño ser trae consigo una historia sin terminar. Los primeros años de vida del niño transcurrieron con aparente normalidad. Aprendió a caminar sostenido por manos amorosas, a pronunciar sus primeras palabras bajo el sol inclemente de Golán. Pero había algo en su mirada, una profundidad que no correspondía a su edad, una forma de observar el mundo como si lo estuviera reconociendo. No, descubriendo. Sus padres lo notaron, aunque al principio lo atribuyeron a la imaginación natural de los infantes. Los niños pequeños a menudo tienen esa cualidad etérea, esa conexión con mundos que los adultos ya no pueden ver. Pero cuando cumplió 3 años, algo cambió. Las palabras que salían de su boca dejaron de ser balbuceos infantiles para convertirse en declaraciones imposibles. Un día, mientras jugaba con tierra en el patio de su casa, levantó la vista y dijo un nombre completo, el de un hombre. Luego añadió detalles, la descripción de una casa, la ubicación de un árbol específico, el color de una puerta, cosas que un niño de 3 años no podría saber, cosas que ni siquiera sus padres conocían. Y lo más inquietante, hablaba de estas memorias en primera persona como si él mismo las hubiera vivido.
la familia del niño quedó atrapada entre el asombro y el miedo. En la cultura drusa, estos casos no son leyendas abstractas, son parte de la realidad cotidiana. A lo largo de generaciones han documentado historias de niños que recuerdan vidas pasadas con detalles verificables. Pero cada vez que sucede, el peso de la revelación sacude los cimientos de lo que creemos posible. Los padres del niño comenzaron a prestar más atención, anotaron cada comentario, cada descripción, cada fragmento de memoria que brotaba espontáneamente de la boca de su hijo. El niño hablaba de una aldea cercana, no la suya, sino otra, a solo unos kilómetros de distancia. Describía las calles con la familiaridad de quien las ha caminado 1000 veces. Mencionaba a personas por sus nombres, relataba conversaciones, recordaba el sabor de comidas específicas preparadas por manos que ya no existían. Pero había algo más oscuro entrelazado en esos recuerdos. Había una tensión, una sombra que cruzaba su rostro cuando hablaba de un hombre en particular. Un vecino, alguien en quien había confiado, alguien que lo había traicionado. Los ancianos de la comunidad fueron convocados. En la tradición drusa, son ellos los guardianes del conocimiento espiritual. Han estudiado textos sagrados que hablan de la continuidad del alma, de cómo la conciencia persiste más allá de la muerte física. Escucharon al niño con la solemnidad de jueces ancestrales, le hicieron preguntas, probaron la consistencia de sus recuerdos y con cada respuesta la certeza se volvía más sólida. Este niño no estaba inventando historias, estaba recordando una vida que había terminado violentamente. La marca en su cabeza adquirió un nuevo significado bajo esta luz. No era una simple anomalía dermatológica, era la firma de una muerte brutal. El niño comenzó a hablar de un dolor agudo, de un momento en que todo se volvió oscuro. Describía la sensación de un golpe seco en el cráneo, el sonido del metal contra el hueso, la caída al suelo, y nombraba a su asesino, un hombre cuyo nombre resonaba en los oídos de los ancianos como un eco del pasado reciente. La comunidad se encontraba en un dilema existencial. Por un lado, las enseñanzas espirituales les decían que estas memorias eran reales, que el alma del niño había habitado otro cuerpo antes. Por otro, la lógica moderna susurraba explicaciones alternativas, fantasía infantil, influencia de historias escuchadas, confabulación inconsciente. Pero había un factor que inclinaba la balanza hacia lo inexplicable. El niño conocía detalles que nunca habían sido públicos, secretos familiares de la vida que decía haber, o se ha vivido, ubicaciones de objetos que nadie más sabía, conversaciones privadas que solo los involucrados recordaban. Los investigadores que eventualmente estudiaron el caso quedarían asombrados por la precisión de los recuerdos del niño. Décadas de estudios sobre reencarnación, liderados por científicos como Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, han documentado miles de casos similares en todo el mundo. Los niños drusos, en particular, parecen tener una incidencia especialmente alta de estos recuerdos. Algunos teorizan que la creencia cultural actúa como un catalizador, permitiendo que las memorias fluyan sin el bloqueo del escepticismo. Otros sugieren que hay algo en la genética, en la estructura cerebral, que facilita este tipo de conexión con vidas pasadas. Pero la ciencia, con todos sus instrumentos y metodologías, aún no puede explicar completamente lo que sucedió en aquella aldea de Golán. No puede desentrañar cómo un niño de 3 años puede conocer la disposición exacta de muebles en una casa que nunca visitó en su vida actual. No puede justificar por qué la marca en su cabeza coincide con precisión anatómica con el tipo de herida que describía. No puede racionalizar la emoción auténtica que cruzaba su rostro cuando hablaba de su esposa e hijos previos, personas a las que amaba en una existencia que la muerte había interrumpido abruptamente. La familia del niño tomó una decisión. Llevarían a su hijo a la aldea que mencionaba. Permitirían que sus recuerdos los guiaran. Y si lo que decía era cierto, si realmente había vivido antes y había sido asesinado, entonces el niño podría revelar algo que nadie más sabía: el lugar exacto donde su cuerpo anterior había sido escondido. Porque en sus sueños, en las noches cuando las barreras entre mundos se vuelven más delgadas, el niño veía imágenes de tierra removida,
de piedras apiladas, de un valle donde el viento aullaba con voces de fantasmas. Al amanecer del día elegido, la procesión partió. El niño, sus padres, algunos ancianos y vecinos curiosos. Caminaron por senderos polvorientos mientras el sol ascendía sobre las colinas de Golán. El niño iba delante, con una determinación que no correspondía a su pequeño cuerpo. No dudaba, no se detenía a pensar. Sus pies conocían el camino. Y en la distancia las montañas parecían observar en silencio, como testigos eternos de un misterio que estaba a punto de revelarse. Un misterio que cuestionaría todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y la naturaleza eterna de la conciencia humana. El camino hacia la aldea vecina parecía estirarse bajo el sol de media mañana como una serpiente de polvo dorado. El niño caminaba con paso firme, demasiado firme para alguien de su edad. No miraba a sus padres buscando confirmación. No preguntaba si iban por el camino correcto. Simplemente avanzaba, como si una brújula invisible en su pecho lo guiara hacia un destino que había conocido en otra vida. Los ancianos que lo acompañaban intercambiaban miradas de asombro y reverencia. En sus largas décadas de existencia, habían escuchado historias de niños con recuerdos de vidas pasadas, pero presenciar el fenómeno directamente era algo completamente distinto. Cuando llegaron a la aldea que el niño había descrito, la atmósfera cambió. Era como cruzar un umbral invisible entre dos mundos. Las casas de piedra se alineaban en calles estrechas, exactamente como el niño las había dibujado en la tierra días atrás. Señaló hacia una vivienda específica, una construcción, modesta con una puerta azul descolorida por el tiempo. Esa casa, dijo con voz clara, había sido su hogar. Allí había vivido con su esposa y sus hijos. Allí había comido, trabajado, soñado. Allí había sido feliz antes de que todo terminara en un instante de violencia y traición. Los habitantes de la aldea comenzaron a congregarse. El rumor de la llegada del grupo se había extendido como el fuego en hierba seca. Entre los rostros curiosos, algunos mostraban escepticismo, otros fascinación. Pero cuando el niño comenzó a hablar, mencionando nombres de personas que habían muerto años atrás, cuando describió el interior de casas que nunca había visitado en su vida actual, el escepticismo comenzó a resquebrajarse. Una mujer mayor se acercó temblando. El niño la miró y pronunció un nombre, el nombre de su difunto esposo. Luego añadió detalles que solo ellos dos habían conocido: conversaciones privadas, secretos compartidos, momentos de intimidad que nadie más podía saber. Pero el niño no había venido solo a rememorar, había venido a revelar. Con la determinación de alguien que cumple una misión póstuma, señaló hacia las afueras de la aldea, hacia un valle árido donde pocos se aventuraban. Dijo que allí, bajo las piedras y la tierra compactada por años de silencio, yacía su cuerpo anterior. Y junto a ese cuerpo, afirmó con una claridad que heló la sangre de los presentes, estaría el hacha que lo había matado. El arma que había partido su cráneo, dejando la misma marca que ahora portaba en su nueva encarnación como un sello de identidad cósmica. La procesión se dirigió hacia el valle. El sol había alcanzado su cénit y el calor distorsionaba el aire, creando espejismos que danzaban en el horizonte. El niño iba al frente, seguido por sus padres, los ancianos y un número creciente de aldeanos cuya curiosidad había vencido al miedo. Entre ellos había un hombre que caminaba con pasos cada vez más lentos. Un vecino cuyo nombre el niño había mencionado con un tono distinto, no con cariño o nostalgia, sino con la frialdad del reconocimiento de una verdad terrible. Ese hombre, según los recuerdos que fluían del niño como agua de un manantial antiguo, era su asesino. El valle se abría ante ellos como una herida en la tierra. Rocas volcánicas negras salpicaban el paisaje, y el viento aullaba entre las grietas con un sonido que parecía llevar voces de otros tiempos. El niño se detuvo en un punto específico. «Aquí», dijo. Sus pequeños dedos señalaron el suelo con una precisión que no admitía dudas. Los hombres comenzaron a cavar. Las palas mordían la tierra seca, arrancando capas de polvo
que no habían sido tocadas en años. Con cada palada, el silencio se volvía más denso. Incluso el viento parecía contener el aliento, esperando la revelación que todos sabían vendría. No tuvieron que cavar profundo. A menos de 1 metro de la superficie, las palas golpearon algo sólido. No era roca, era hueso. Huesos humanos que emergían de la tierra como evidencia de una muerte olvidada. Los arqueólogos y forenses, que después examinarían los restos, confirmarían lo que ya era evidente. Pertenecían a un hombre adulto que había desaparecido de la aldea varios años atrás. Un hombre que había dejado esposa e hijos, cuya ausencia había sido explicada como una partida repentina, quizás a tierras lejanas en busca de trabajo. Nadie había imaginado que yacía tan cerca, enterrado en un valle que guardaba secretos más oscuros que la noche. Pero el descubrimiento más perturbador aún estaba por venir. Junto al cráneo, exactamente donde el niño había predicho, apareció un hacha oxidada. El metal corroído por el tiempo aún mostraba la forma inconfundible de un arma de trabajo convertida en instrumento de muerte. Y cuando los forenses examinaron el cráneo, encontraron una fractura, una marca de violencia brutal en el lado derecho de la cabeza, el mismo lado donde el niño llevaba su marca de nacimiento. La coincidencia era tan precisa que incluso los científicos más escépticos tuvieron que hacer una pausa y cuestionar sus certezas sobre la naturaleza de la realidad. El hombre que el niño había señalado como su asesino palideció. En los días siguientes, bajo el peso de la evidencia y quizás del remordimiento que había carcomido su alma durante años, confesó. Admitió el crimen. Explicó que había sido por una disputa de tierras, por dinero, por esos motivos mundanos que parecen tan importantes en el momento y tan insignificantes ante la eternidad. Había golpeado a su vecino con el hacha, lo había visto caer, había enterrado el cuerpo en ese valle pensando que el secreto moriría con él. Nunca imaginó que el alma de su víctima regresaría en un cuerpo nuevo, portando las marcas de su crimen como acusación eterna. La comunidad drusa recibió estos acontecimientos con una mezcla de dolor y confirmación. Para ellos, no era solo la resolución de un asesinato, era la prueba viviente de sus enseñanzas ancestrales, la demostración de que el alma trasciende la muerte física, que la conciencia persiste, que las acciones en esta vida tienen consecuencias que se extienden más allá del velo mortal. Los textos sagrados drusos hablan de la hikma, la sabiduría que revela la verdadera naturaleza del universo. Y aquí, en este valle olvidado de Golán, esa sabiduría se había manifestado en forma de un niño con marcas imposibles y recuerdos que desafiaban toda explicación racional. Los investigadores que llegaron desde universidades lejanas quedaron fascinados. Tomaron notas meticulosas, fotografiaron las marcas de nacimiento del niño, documentaron cada detalle de sus recuerdos. Compararon la ubicación exacta de su marca con la fractura en el cráneo encontrado. La correlación era estadísticamente imposible de atribuir al azar. Entrevistaron a testigos, verificaron fechas, confirmaron que el niño no había tenido forma de conocer la información que poseía. Y aunque la ciencia materialista no tiene un marco para explicar la reencarnación, tampoco podía negar los hechos que tenía ante sí. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el valle que ahora había revelado sus secretos, el niño permaneció en silencio. Había cumplido su propósito. Había señalado el lugar. Había nombrado al culpable. Había cerrado un círculo que la muerte había dejado abierto. En sus ojos, los observadores podían ver algo que trascendía la infancia. Una paz antigua. La serenidad de un alma que había completado una misión que arrastraba desde antes de nacer. Y en ese momento, bajo el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, todos los presentes sintieron que habían sido testigos de algo más grande que ellos mismos, algo que conectaba el pasado con el presente, la muerte con el renacimiento, lo terrenal con lo eterno. La historia del niño de Golán comenzaría a viajar, cruzaría fronteras, idiomas, culturas, llegaría a oídos de personas que nunca habían oído hablar de los drusos, que desconocían las montañas de aquella región disputada. Pero todos, al escucharla, sentirían ese escalofrío de reconocimiento.
esa intuición profunda que susurra que la muerte quizás no es el final que nos han enseñado a temer. Que la conciencia, ese misterio más profundo que el universo mismo, podría ser inmortal. Y que cada uno de nosotros podría estar cargando, en lo profundo de nuestra esencia, memorias de vidas que creíamos perdidas para siempre en el olvido del tiempo. La noticia del niño de Golán no tardó en extenderse más allá de las fronteras de su pequeña aldea. Periódicos, documentales, investigadores de todo el mundo comenzaron a llegar a aquellas tierras polvorientas buscando entender lo que había sucedido. Algunos venían armados con escepticismo, dispuestos a desmontar lo que consideraban una elaborada fabricación. Otros llegaban con reverencia, buscando en este caso la confirmación de creencias que habían sostenido toda su vida. Pero todos, sin excepción, se encontraban con la misma realidad incómoda. Los hechos eran verificables, los testigos eran numerosos y las coincidencias eran demasiado precisas para ser descartadas como mera casualidad. La ciencia occidental ha mantenido durante siglos una postura cautelosa respecto a la reencarnación. Para la mentalidad materialista que domina la investigación académica, la conciencia es un producto del cerebro, y cuando el cerebro muere, la conciencia se extingue. No hay alma que persista. No hay continuidad entre vidas. La muerte es un apagón definitivo. Sin embargo, casos como el del niño de Golán plantean preguntas que esta visión reduccionista no puede responder satisfactoriamente. ¿Cómo explicar que un niño conozca detalles verificables de una vida que terminó antes de su nacimiento? ¿Cómo justificar que las marcas de nacimiento coincidan anatómicamente con heridas mortales de otra persona? El doctor Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, dedicó más de 40 años de su vida a investigar estos fenómenos. Documentó más de 3.000 casos de niños alrededor del mundo que afirmaban recordar vidas anteriores. Sus investigaciones revelaron patrones fascinantes. Los niños suelen comenzar a hablar de sus recuerdos entre los 2 y los 5 años de edad. Los recuerdos tienden a desvanecerse gradualmente a medida que el niño crece, como si el cerebro en desarrollo fuera cubriendo esas memorias antiguas con nuevas experiencias. Y en un porcentaje significativo de casos, los niños presentan marcas de nacimiento o deformidades que corresponden con heridas mortales de las personas que dicen haber sido. Lo más sorprendente de la investigación de Stevenson fue su meticulosidad. No se conformaba con anécdotas, verificaba cada detalle, entrevistaba a familiares de los difuntos, comparaba fechas, examinaba registros médicos. En muchos casos encontró que los niños conocían información que no había sido publicada, que era imposible que hubieran obtenido por medios convencionales. Y cuando analizó las marcas de nacimiento, junto con las autopsias de las personas fallecidas, las correlaciones eran estadísticamente imposibles de atribuir al azar. Algo estaba sucediendo que la ciencia aún no podía explicar completamente. Pero no es necesario viajar a laboratorios universitarios para encontrar evidencia de la reencarnación. Más de 1.000 millones de personas en el mundo sostienen creencias en alguna forma de transmigración del alma. En la India, la doctrina del karma y el renacimiento es fundamental para el hinduismo y el budismo. En el Tíbet, los lamas buscan activamente la reencarnación de maestros espirituales fallecidos, identificando a niños que muestran señales de ser la continuación de esas almas elevadas. En África Occidental, entre los Igbo de Nigeria, se cree que los niños que mueren prematuramente regresan a la misma familia, a veces portando marcas que identifican quiénes fueron antes. Los drusos de Golán son herederos de una tradición que se remonta al siglo XI. Su teología, compleja y esotérica, enseña que cada alma humana ha existido desde el principio de la creación y continuará existiendo hasta el final de los tiempos. No hay creación de nuevas almas. Solo hay un número finito de conciencias que circulan a través de cuerpos sucesivos, aprendiendo, evolucionando, pagando deudas kármicas y acumulando sabiduría. Para ellos, el caso del niño que encontró su propio cuerpo no era extraordinario. Era simplemente una manifestación visible de una verdad que siempre ha existido, pero que normalmente permanece oculta bajo el
velo del olvido. Existe una pregunta que persiste en la mente de quienes estudian estos fenómenos. ¿Por qué algunos niños recuerdan y otros no? Si todos reencarnamos, ¿por qué la mayoría no tiene memoria de vidas anteriores? Las teorías abundan. Algunos investigadores sugieren que los recuerdos de vidas pasadas son más comunes en casos de muerte violenta o prematura, como si el trauma dejara una impresión más profunda en la conciencia. Otros proponen que ciertas culturas, al validar y aceptar estos recuerdos, crean un ambiente donde los niños se sienten seguros para expresarlos. En sociedades occidentales, donde tales afirmaciones son a menudo ridiculizadas o ignoradas, los niños aprenden rápidamente a guardar silencio. La física cuántica ha abierto puertas a conceptos que antes parecían exclusivos del misticismo. El entrelazamiento cuántico demuestra que las partículas pueden permanecer conectadas instantáneamente a través de distancias infinitas. La teoría de campos sugiere que toda la información del universo podría estar almacenada en un campo no local al que, bajo ciertas condiciones, las conciencias individuales podrían acceder. ¿Es posible que los recuerdos no estén almacenados únicamente en el cerebro, sino en algún tipo de campo de información más amplio? ¿Podría la conciencia ser, como sugieren algunas interpretaciones, fundamental en lugar de emergente? Estas preguntas, que antes eran dominio exclusivo de filósofos y místicos, ahora son debatidas en conferencias de física teórica. Pero más allá de las explicaciones científicas y las creencias religiosas, el caso del niño de Golán nos confronta con algo más personal y profundo. Nos obliga a preguntarnos qué somos realmente. Si la conciencia puede persistir más allá de la muerte del cuerpo, si puede llevar consigo recuerdos, emociones, incluso marcas físicas de una vida a otra, entonces, ¿quiénes somos? ¿Somos este cuerpo temporal o somos algo más antiguo, más vasto, algo que ha existido antes de nuestro nacimiento y existirá después de nuestra muerte? Estas preguntas no son abstractas. Tocan el núcleo de nuestra existencia y transforman radicalmente nuestra relación con la mortalidad. La muerte, en las sociedades modernas, es el gran tabú. La escondemos en hospitales, la maquillamos en funerarias, la negamos con cirugías y tratamientos que prometen juventud eterna. Vivimos como si fuéramos inmortales hasta que de repente no lo somos. Pero casos como el del niño de Golán sugieren una perspectiva diferente. Si la muerte es solo una transición, un cambio de forma en lugar de una extinción, entonces vivir adquiere un significado diferente. Nuestras acciones importan no solo en esta vida, sino en el largo arco de la evolución del alma. El asesino del Valle de Golán no solo cometió un crimen contra otro hombre, cometió un crimen que trascendió el tiempo y regresó a confrontarlo en la forma de un niño con recuerdos acusadores. Hoy, el niño de aquella historia ha crecido. Ya es un adulto que vive una vida normal en su comunidad. Los recuerdos de su vida anterior se han desvanecido, como suele suceder con el tiempo. Ya no habla del hombre que fue, del hacha que partió su cráneo, del valle donde yació enterrado. Pero la marca en su cabeza permanece, una cicatriz eterna de una herida que nunca recibió en esta vida, un recordatorio silencioso de que la realidad es mucho más misteriosa de lo que nuestros sentidos cotidianos perciben. Un símbolo de que el alma humana podría ser, de hecho, inmortal. Así que esta noche, mientras te preparas para dormir, mientras cierras los ojos y permites que la conciencia se deslice hacia ese estado liminal entre la vigilia y el sueño, reflexiona sobre esta posibilidad. ¿Has sentido alguna vez un déjà vu tan intenso que te estremeció? ¿Has visitado lugares que sentías conocer sin haberlos visto antes? ¿Has conocido personas con las que instantáneamente sentiste una conexión inexplicable? Quizás, solo quizás, esos momentos no son casualidades. Quizás son ecos de otras vidas, susurros de un pasado que tu alma recuerda, pero tu mente consciente ha olvidado. Y si eso es cierto, entonces la pregunta que debes hacerte no es si la reencarnación existe, sino quién fuiste antes de ser quien eres ahora. Si esta historia te ha hecho reflexionar,
sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de vidas más allá de esta, te invito a suscribirte para más exploraciones de los misterios que desafían nuestra comprensión del mundo. Comparte en los comentarios si has experimentado alguna vez recuerdos inexplicables, sueños recurrentes de lugares que nunca visitaste, o conexiones profundas que parecen trascender esta vida. Tus experiencias podrían ser la llave que abra puertas a una comprensión más profunda de quiénes somos realmente. Gracias por acompañarme en este viaje hacia los límites de lo conocido. Que descanses en paz, sabiendo que quizás, solo quizás, la paz es eterna y la muerte solo un nuevo comienzo.